Shalom y buenas tardes esta tarde a todos, bienvenidos. Y entonces estamos hablando del tema de la emuná. La emuná, como dije, es más que nada creencia en algo, creer en alguien o en algo, ¿sí? Y en este caso que estamos hablando de emuná, me gustaría nada más presentarles una pregunta. ¿Ustedes saben con qué palabras se despierta un yehudí en la mañana? Sí. Se voltea y ve a la aguja que está a su lado. Y dije, ay, no me digas, yo me casé con esta. No puede ser. Anoche estaba más guapa, ahorita mira cómo está. Pero bueno, no son las mismas palabras. ¿Bien? ¿Con qué palabras se despierta un Modéani. Modéani. Perfecto. ¿Cuáles son las palabras modéani? ¿Qué significa? Agradecimiento. Agradecer. ¿Agradecer a quién? A Dios. ¿De qué estás agradeciendo? Por el día. Por el día más. Por el... Oh, ¿alguien puede explicar toda la frase completa? Sí, pero en español, sí. Te agradezco, Rey viviente y eterno, porque me has devuelto la Neshama y con bondad grande es tu Fidelidad. Oh, perfecto, muy bien. ¿Cuántas palabras hay? ¿No las contaban? Entonces yo les digo, pero antes quiero explicarle otra cosa. Emuná, cuando tú dices que te agradezco yo, ¿sí? Dios. 10. ¿Perdón? ¿Son 10 palabras? No, más. 12. Es como más IVA. Entonces, cuando uno dice te agradezco yo, modé ani, en gramática hebrea no es correcto. En gramática hebrea tendría que ser ani, yo, modé lefaneja. Te agradezco. No te agradezco yo. A lo mejor en español se oye diferente, pero en hebreo se dice ani modeleja. Yo te lo agradezco a ti. ¿Me explico? Pero ¿cómo se puede uno empezar el día con el yo? El yo es el ego. Ese es el yo. Yo y yo. No se puede empezar el día con yo. Por eso los Jajamim establecieron de otra forma diferente que modé ani. Después el yo. Primero te agradezco y después yo. ¿Ok? Eso es para empezar. 2. En una convención médica en un país europeo estaba de medicina. Participaban varios doctores, varios profesores, obviamente, cada uno en su área. Invitaban a algunos también de hablar de su experiencia y explicar cómo está la medicina avanzando, etc. Uno de los conferencistas que fueron elegidos para hablar como orador era un profesor, un doctor, un profesor judío, ¿sí? Observante, religioso, con kippah en la cabeza y todo eso, y bien observante. Y él cuando subió y habló del tema, de su área, lo que él tenía más conocimientos y era más experto en el tema, acabó diciendo del refrán que estamos diciendo en la mañana, cada judío, en la mañana, esta frase bonita que uno agradece a Dios por el alma que le devolvió. Ahora, ¿por qué tenemos que devolver? El alma se va en la noche, que tenemos que agradecer por la devolución de ella. Dice que bajo se presenta juicio. Por eso, entonces alma se va, entonces ¿cómo no muere la persona? No se va. Entonces, ¿qué pasa con el alma? Entonces, ¿por qué te estás agradeciendo? Ok, yo creo que ahí lo que pasa que el cuerpo llega a un límite donde el cuerpo tiene que descansar. Pero si se va la Neshama, Sí. el cuerpo muere. Exacto, es de mi pregunta. O sea, Entonces, ¿Cómo se presenta? Entonces, ¿cómo es el caso? Entonces, los dos tenían razón. El alma se va, pero no total. Se queda una chispa, porque si no se muere la persona. Claro, dijiste tú. ¿Mandé? El hálito de vida. El aliento de vida se queda en el cuerpo. Se queda una chispa del alma, exactamente no lo puedo explicar, ¿sí? Bien, con detalles, porque no es el tema, pero se queda una chispa, o sea, y esa es la que revive a la persona. En la mañana, cuando Dios mete otra vez el alma, de esto estamos agradeciendo. ¿Y por qué se va el alma? Para darle cuentas, ¿sí? De todo el día, rendir cuentas, cada noche, tiene que rendir cuentas uno. No es nada más en Rosh Hashanah o después de 120 años de vida, ¿no? Y con salud y alegría. Entonces, agradecemos a Dios por devolvernos el alma, ¿verdad? En la mañana. Porque si no, si se queda el alma arriba, esa persona ya está muerto, ¿verdad?
amanece muerto. ¿Están de acuerdo? Ok. De esto estamos agradeciendo por un día más de vida. ¿Exacto? ¿Sí? Ok. Ahora, cuando tú dices, te agradezco yo, Dios, al final, ¿cómo se termina? ¿Cómo concluye esta frase? Este agradecimiento, ¿cómo concluye? ¿Con qué palabras? De alabanza. ¿Grande qué? Es tu fidelidad. ¿Tu fidelidad de quién? De Hashem. ¿De quién? ¿De Hashem o mío? De Hashem. ¿Están de acuerdo todos? O sea, fidelidad de mi parte hacia él No, o de él a mí. O sea, de ¿quién él. confía en quién? ¿Quién tiene emuná en quién? Nosotros en él. Confío en él. ¿Tú confías en él? ¿Eso es lo que entendieron? ¿También tú? ¿Estás de acuerdo? Perdón que le hablo de tú, ¿no? Yo diría que los dos. Más, ¿no? Yo diría que los dos, ambos. Que los dos, ambos. Bueno, respuesta también. ¿Tú qué opinas ahí? Que los dos también. De los dos. ¿Usted? Silvia. Maldito. Él es nosotros. Él de nosotros, perfecto. Esa es la respuesta que ¿El esperaba. de nosotros? Él de nosotros. ¿Por qué? Porque si no tuviera... Sí, ok, te voy a explicar. Porque si no tuviera confianza en nosotros, entonces no te devuelve el alma. Porque si él no tiene confianza que vas a usar esta alma sagrada, parte chispa de él, de la eternidad de él, entonces ¿por qué te devuelve el alma? ¿Me entiendes? Si algo pertenece a mí y tú me lo devolviste y me lo pides otra vez de vuelta al otro día, a la mañana, ¿por qué te devuelvo? Porque confío en ti, que a la otra vez me vas a devolver, ¿sí o no? Entonces, la emuná, Rabá Emunateja, grande es tu emuná, tu fidelidad, significa que Dios confía en nosotros, que vamos a hacer buen uso con este alma, en este día, ¿verdad? Por eso nos está devolviendo, ¿verdad o no? Cuando, por ejemplo, la vida es segura, 100%, ¿alguien puede asegurar la vida? Pero existen muchos agentes que te venden seguro de vida. ¿Verdad o no? Sí. Entonces, sí, ahí está, que esta gente, no sé, Julio, César, o no sé cómo se llama, Es por la pérdida sí, de la vida. te está ofreciendo que él te puede asegurar la vida. Te está vendiendo un seguro de vida. ¿Es válido o no es válido? No, es seguro de muerte. Exactamente, es seguro de muerte, que en caso que te vas a morir, le van a pagar al segundo esposo de tu esposa. ¿Sí me explico? Y él se va a quedar con este dinero. Entonces, ¿a quién estás asegurando? Me estás viendo la cara, ¿verdad? Estás regalando el dinero al segundo esposo de mi esposa. Entonces, ¿para qué me aseguro, verdad? Yo tengo que gastar, ¿sí? Que vivamos 120 años, jóvenes, no se asusten, no se vayan, ¿eh? Ya se van, ¿no? ¿Verdad o no? Entonces es mentira. Entonces, no es mentira. La verdad te está asegurando un seguro que te asegura que en caso de muerte, tu familia está asegurada. Estoy de acuerdo, está bien, es válido. Pero ¿por qué te dicen que es seguro de vida? Porque imagínate que una gente te toca la puerta y te dice, señora tal, te quiero ofrecer un seguro de muerte. No es el diablo, aléjate, lárgate de aquí. No, ¿verdad? Le vas a azotar la puerta en su cara, ¿sí o no? Entonces, ¿qué haciendo? Están envolviendo en una cápsula, ¿sí? La medicina amarga, en una cápsula que tiene sabor de vida. Entonces, nadie te va a vender un seguro. El único que te puede asegurar la vida es Dios, nadie más. Entonces, es lo que tenemos que saber. Que en cada instante, en cada momento, tenemos que tener, Dios nos tiene confianza, porque si nos sigue manteniendo vivos y con salud y más beneficios que tenemos en la vida, quiere decir que nos tiene confianza. Y aunque nos comportamos en un momento mal, ¿sí? Entonces Él confía que algún día vamos a retornar y vamos a reconocer nuestro error, vamos a recapacitar, vamos a reflexionar, vamos a ir a un seminario a escuchar algunas pruebas, la existencia de la Torah, la existencia de Dios, la supervisión divina, etcétera, y vamos a reconocer que estamos mal y vamos a hacer un giro de 180 grados para regresar a la carretera o a la autopista correcta, ¿verdad? Para servirlo bien. Entonces, es la confianza más grande que Él tiene a nosotros. ¿Me explico? Ese significa emuná. Emuná, en hebreo, significa emun. Emun significa confianza. Que yo tengo confianza en alguien, en algo. ¿Sí? Que tengo confianza que
este negocio es bueno, le entro, ¿sí? Esta inversión es buena, le entro. Esta mujer es buena, le entro. También me caso con ella o él, ¿sí o no? Entonces, es un volado, siempre el matrimonio siempre es un volado, ¿no? Una pregunta. Sí. Hay que, como decía, ánimo de, como que decía esta Julieta, hay que decirlo como si fuera el último día, porque la vida es prestada, no sabemos, ahorita estamos, mañana no. Decía una frase una persona, si no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí a una hora, menos de aquí a mañana, menos de aquí a un mes, por eso se debe disfrutar como si fuera el último día de nuestra vida. Sí, así es, pero la palabra disfrutar yo lo cambiaría a aprovechar. ¿Sí? Porque el disfrutar se oye como vamos de paranga, vamos a hacer aprovechar la vida, esto, lo otro, ¿no? Pero disfrutar significa aprovechar. Como dice el rey Salomón, que la persona tiene el día de la muerte comienza ¿cuándo? Desde el día de nacimiento. O sea, cuando yo te pregunto cuántos años tienes, ¿qué me vas a contestar? 30, 40, 50. Mentira, ya no lo tienes. ¿Me explico? ¿Cuánto te queda? No sé, lo que Dios manda. ¿Me explico? Entonces, ¿cuántos años tienes? No significa cuántos años pasaste significa cuántos cumpleaños celebraste. Eso sí, pero ¿aprovechaste ese tiempo? Sí, lo tienes. Si no lo aprovechaste, no lo tienes. Ya están desperdiciados. Cuando un americano te dice aquí en la frontera, ¿sí? Un mexicano te dice, déjame en paz, tiempo es money. Time is money, ¿verdad? ¿Es verdad que el tiempo es un dinero? ¿Es verdad? ¿Mandé? En los negocios sí. Oh, buena definición. Con mucho cuidado, lo dijiste. En negocios sí. Pero yo te voy a comprobar que tampoco es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué tiempo no puede ser dinero? Porque si tú dices 1 más 1 es 2, 2 menos 1, a fuerza te da 1, ¿verdad? Y si 2 menos 1 no te da 1, ¿sí? O te da 0, entonces eso no es correcto, ¿verdad? Es 1 más 1, a fuerza tampoco es 2. ¿Me explico? Y yo te lo voy a explicar más. Cuando tú inviertes dinero, tú vas a trabajar, él va a trabajar, todos van a trabajar, ¿sí? ¿Para qué? Para ganar dinero, ¿cierto o no? ¿Para qué? Necesitamos dinero, todos necesitamos dinero. Todo el mundo se mueve, gira alrededor del dinero, ¿sí? Todos los aspectos. Un muchacho que entra a la universidad, muchacha, es para generar dinero, no es por gusto, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Quiere hacer uno con un doctor, medicina, dental, no sé, lo que sea, ¿no? Cualquier oficio, cualquier profesión. Abogado, licenciado, lo que sea, maestro. Y todo el objetivo al final es acumular dinero, ¿verdad? Si no, pues, con una tortilla eso alcanza. Dame para el chesco, como se dice aquí, ¿no? Y ya, con eso estoy conformista, ya, me conformo. No, todos queremos más y más y más. Es la ambición que Dios nos creó, pero es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque esta ambición que tenemos, Dios nos creó y nos plantó dentro de cada humano para tener esta ambición de conocer la Torah, de no estar satisfecho con los conocimientos de la Torah, conocer a Dios más, cada vez. Esa es la ambición que tenemos que tener, aplicar. Pero a veces lo aplicamos en otras cosas más mundanas, ¿me explico? Entonces ahí caemos en la tentación, en las faltas, en los errores. Entonces no que está prohibido acumular dinero, no me vayan a interpretar mal, ¿sí? Obvio que todo con límite, ¿no? Cierto límite, ¿no? Entonces, dentro del marco, todo está permitido en el judaísmo. Es lo que tenemos que saber de entrada. Ahora, entonces, cuando estamos hablando de que tiempo no es dinero, ¿cuál es la prueba que no es así? Cuando tú inviertes dinero para ganaste, digamos, hoy 10,000 pesos. ¿Valió la pena salir a trabajar? ¿8 horas? ¿10 horas? Sí, tu hora vale 1,000 pesos. ¿Está bien? Ahora, Dios te dice, hijo mío, stop, time out, vámonos, fuera de la cancha, vamos arriba a dar cuentas. Después de 120 años, no se asuste. ¿Ok? Tú le dices, Dios, ¿sabes qué? Dame 1 hora, regálame 1 hora. Quiero nada más despedir de mi familia, quiero escribir un testamento, quiero hacer teshuvá, quiero hacer algo en la vida para aprovechar, ¿verdad o no? No sé si se acuerdan el 11 de septiembre, ¿no? El día más negro en la vida de los gringos, nuestros querido amigo Donald Trump,
Kitzur, estos días cuando la gente estaba en el avión, los últimos minutos de su vida, ¿qué hacían? ¿Qué pensaban? ¿Más inversiones, más movimientos, más negocios o qué? Viviendo deprisa. Cada uno agarraba el teléfono y ¿qué hacía? Despedir, te amo, te quiero, palabras que a lo mejor su esposa no escuchó durante 20 años. De repente, ¿por qué? Cuando una pareja vino, se quejó la señora que su esposo nunca le dice una palabra bonita, no le dice que le ama, lo quiere y todo. Dice, Rabino, es verdad, no está bien eso. Dijo, ¿cómo no, Rabino? Yo le dije hace 25 años que nos casábamos, que yo la amo, la quiero y eso, y no hubo ningún cambio. Si hay algún cambio, le aviso. Todo va en orden. Entonces no hace falta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacían? Porque cuando uno se encuentra con la muerte, ese es el momento de la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué entiende? Que el dinero no es todo. La familia es la prioridad, primero. La pareja, los hijos. Después, los alrededor, mis amigos, mis familias, mis papás. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué está ahorita? ¿Da órdenes a ver en qué invertir? No, señor. Ahorita estás, pero a lo mejor en 5 minutos ya llega la muerte. Ya estaban seguros que están muriendo. Ya, no hay forma. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacían? Recapacitación, reflexión. Si estoy, ahorita voy a encontrar con Dios. ¿Qué es lo que tengo en los últimos 5 minutos que hacer? Primero, despedir de familia y después recapacitar y acercarse más a Dios, hacer teshuvah, confesión, Shema Israel, lo que sea, como un Yehudí nace, con un Shema Israel, en el Brit Milá, luego Shema Israel. En la muerte también le dicen todo el Shema Israel, ¿no? Y cuando se casa uno dice, ay, Shema Israel con esta, no. Eso no. Bueno, de todas formas, es lo que vemos, que cuando uno encuentra con la verdad y entiende que no es todo el objetivo en la vida, el dinero, entonces entiende que hay más prioridades en la vida. Y ese es lo que nos enseña Pesach. Y ahorita voy a llegar también al punto. Pero antes de esto, ahora regresamos al tema del time is money. Si time is money, money no es time, entonces time tampoco es money. ¿Entiendes? ¿Dicen la Mikvah o no? ¿Entendieron bien? Time is money. Entonces money tiene que ser time, a fuerza, ¿sí o no? 2 menos 1 tiene que dar 1. Si no da 1, no es correcto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo te digo, con este tiempo de 1 hora que invertí, gané 1,000 pesos. Ahora Dios, regálame 1 hora, quiero despedir de mi familia. ¿Se puede? Dios te dice, no, Señor. En este instante tienes que desprender el alma y te vienes conmigo. Dice, no, pero dame 1 hora, te pago 1,000 pesos. Señor, aquí no me pagan con nada. Entonces, ¿dinero es tiempo o no? No, con dinero no puedes comprar no 1 hora, ni 1 minuto más en la vida. Ni uno. Al Malach Hamami, cuando viene el diablo, el Satán, el Yetzer Hara, a tomar el alma de uno, después de larga vida a todos nosotros, con salud y alegría, que le dices, te voy a dar un soborno de así, Panchesco. No, Señor. No, ni 1 minuto te dejo aquí. Entonces, quiere decir que time is money, no, porque money no es time. Con el tiempo puedes adquirir dinero, pero con dinero no puedes adquirir tiempo. Entonces no es correcto que time is money. Entonces todos los gringos son mentirosos o equivocados. No digo mentirosos para no, ¿sí? Pero son equivocados. Porque para ellos, cada uno, y no nada más los gringos, también cualquier persona, cualquier humano que piensa que con el dinero es la prioridad de su vida y con el tiempo puede adquirir dinero y ese es lo más valioso, entonces, Señor, estás equivocado. ¿Me explico? Ese es el punto, primer punto. ¿Están de acuerdo hasta ahorita? Si es así, vamos a llegar ahorita a Pesach, ¿ok? Porque dije que es muy parecido a Pesach y hablamos de los gringos, entonces ya tenemos que mencionar algo que mencionó el primer ministro de aquel tiempo, en el tiempo del Estado de Israel, que en el ONU votaron si le damos permiso a los judíos sobrevivientes del Holocausto y todos los países árabes también que empezaron a llegar al Estado de Israel, le damos permiso formar un Estado o no. O sea, merecen los judíos no entiende que estamos recuperando nuestra tierra que prometida a nuestro patriarca Abraham, pero no importa, ese es otro tema, ¿no? Tenemos que estar en discusión.
Pero si ustedes ven el mapa, ¿conocen una salchicha? ¿Cómo se ve salchicha? Así como este pedacito. Entre ¿cuántos países estamos rodeados en Israel? 5 o 6 países. Líbano, Siria, Turquía, Irak está más lejos, Egipto, ¿sí? Y el mar. Es como el pueblo judío que estaba perseguido por los egipcios y no había otra opción, solamente al mar. No hay otra. Entonces, y todo este pedacito, una salchicha, quieren todos los países árabes atragar y devorar y aventarnos a nosotros, los judíos, al mar y casarse con nuestras hijas. Así pensaban, ¿sí? En serio. En 1967, cuando sucedió la guerra de los 6 días, tenían los soldados egipcios en sus tanques, ¿sí? Ropa civil. Decían, bueno, vamos a llegar a Tel Aviv, nos vamos a aventar a todos los judíos al mar y nos vamos a quedar con sus hijas, sus esposas, lo que sea. Igual como Paró que lo que pensaba hacer en Pesach. Por eso tuvimos, por el mérito de él, tenemos una fiesta tan bonita de Pesach, ¿sí? Él pensó que aventaba a todos los varones al mar, al río, y quedarse con las hijas de los judíos, y casarse con ellas y convertirlos como ellos, igual. ¿Sí o no? Y al final, ¿cómo acabaron? En 6 días, en un primer día, se acabó todo ¿cómo se llama? La fuerza aérea de los egipcios. Milagros. Son milagros. Pero no es casualidad. Am Israel no estaba listo para esta guerra, y menos la guerra de Kippur en el 73. Yo me acuerdo de niño, todavía tenía justamente 13 años, ¿sí? Ya le dije mi edad. Bueno, pero no importa. Entonces, como niño me regresé, era un receso, justamente creo que era la 1 o 2 de la tarde, regresé a la casa a descansar. Y justamente empezaron las alarmas a sonar y todos los judíos ortodoxos y observantes, los más estrictos, los más fuertes de Torah, salieron y subieron como soldados a los camiones para ir a detener a los egipcios y los sirios que llegaron rapidísimo, ¿sí? Y era ¿cómo se llama? Una falla del gobierno, ¿sí? Más que nada pero bueno, para expedientes no vale la pena, pero digo que no estábamos listos, no estábamos preparados, y ellos escogieron justamente el día más adecuado para atacarnos. No por importante, como más apropiado, porque toda la gente estaba en las sinagogas rezando el día de Kippur y débiles del ayuno, imagínense. Entonces, y soldados también que estaban en el frente también estaban ayunando. Imagínate a una persona después del ayuno está como un trapo así exprimido. Sí, imagínense. No de 25 horas, de la mañana, amanecer hasta el anochecer, ya uno se ve como un trapo ahí exprimido, tirado en la cama. Ya no aguanta, le duele la cabeza y todo. Después de 25 horas, imagínense cómo está uno. Ya no puede ver los ojos, ya no está la sopa, se mete con toda su boca a la sopa. Es difícil. El día estos malvados escogieron y Dios les enseñó que ¿qué? Al pueblo judío, no a ellos, a nosotros. Porque el orgullo del pueblo se subió tanto, presumió que en 6 días ganamos a los egipcios, a los sirios, a todo el mundo, no sé qué, mira cómo hicimos. Y prepararon miles y miles tumbas, ya estaban listos, ya acabaron, ya estaban listos para los soldados muertos. Y Dios nos hizo un milagro enorme. Aunque murieron muchos soldados israelíes, pero no era, Baruch Hashem, lo que esperaban. Esperaban a mucho más, miles. No sé si 30,000 soldados esperaban, porque era muy difícil la situación. Llegaron muy cerca más de la frontera, ¿sí? De todas formas, el punto es así. Entonces Ben Gurión, que era el primer ministro en aquel tiempo, cuando el ONU empezó a tomar votos, ¿sí? Para ver si le damos permiso a los judíos regresar a su tierra de origen y recuperarla de la mano de los árabes, ustedes saben que hay una promesa de las profecías de todos los profetas de Am Israel que prometieron, que obviamente una promesa divina de Dios, que la tierra
Eso viene en la Parashat Bejucotai. Parashat Bejucotai dice ahí la Torah que Dios promete que mientras Am Israel, el pueblo judío, estará en la diáspora, ningún otro pueblo va a poder hacer crecer la tierra. Y ustedes saben que todo el tiempo que Am Israel estuvo en la diáspora, cuando regresamos en el 48 apenas, ¿sí? Empezaron a plantar y sembrar, y ustedes pueden ver a dónde llegaron. Llegamos muy lejos, Baruch Hashem. O sea, no es porque nosotros tenemos el poder o la inteligencia o la fuerza, no, es porque Dios es el que nos da la fuerza y la inteligencia para hacer negocio. Nosotros somos títeres nada más. Tenemos que hacer un esfuerzo. Es como preparar un recipiente. Si tú no preparas un recipiente, la bendición, ¿cómo va a caer? La abundancia, ¿dónde va a caer? ¿Sí o no? Entonces, por eso tenemos que preparar un recipiente y ese es el esfuerzo. Se llama Ishtadlut en hebreo. Ishtadlut significa un esfuerzo. O sea, el esfuerzo es preparar un recipiente donde Dios te manda la abundancia y la bendición y ¿me explico? Y todo las cosas buenas que te quiere otorgar. Ok. Entonces, Ben Gurión en aquel tiempo se paró y le dijo al ONU, los representantes del ONU, le dijo esta cosa. Hace como 300 años, ¿sí? Atrás, en el año 1620, así le dijo Ben Gurión, partió un barco que se llama Mayflower. ¿De dónde? ¿Sí se acuerda la historia? ¿O no vivía usted todavía? No, ¿verdad? Pues no se me hace tan... Entonces, muy, muy interesante, ¿no? De Inglaterra. ¿Hacia dónde? Hacia una tierra desconocida. Era gente, o sea, ciudadanos ingleses, que ya se asquearon del gobierno, de la corrupción, ¿sí? Se le hace conocido un poco, y decidieron buscar otro país, y abrir una hoja nueva, o sea, buscar una vida nueva, con honestidad, con una sociedad más sana, etc. ¿Y esta gente a dónde llegó? A Estados Unidos, exactamente. Llegaron a Estados Unidos y ahí bajaron. Y ahí encontraron América. Y ese fueron los fundadores del estado de Estados Unidos, ¿sí? Del país más grande hoy de su potencial mundial. Entonces, antes no había murallas, así que podían pasar y no había problemas de visas ni nada de eso. Estos ciudadanos ingleses fundaron ¿a quién? Al país que se llama América. Sí. Ahora, cada niño, sigue de Ben Gurión diciendo al ONU, ¿sí? En su discurso, cada niño inglés debe de saber y aprender esta historia de esta gente, de sus ancestros, que llegaron a América, y cada americano también, un niño americano tiene que saber esta historia, quién fueron los fundadores, ¿sí? En qué año llegaron, cuándo se fundió América y todo eso. Pero la pregunta que hizo y plantó Ben Gurión a la ONU, a la gente ahí, fue: ¿acaso uno de ellos, de los niños o los adultos que ya crecieron, saben desde qué punto en Inglaterra partieron el barco y en qué punto bajaron en América? No. ¿Y qué estaban vestidos? Tampoco. ¿Y qué se llevaron de comer? Tampoco. Y otros puntos que no saben. Muchas cosas. ¿Cómo se llamaban? No saben los nombres. Entonces, ¿qué historia es? Y sigue diciendo Ben Gurión, y le dice: y cada niño judío que aprende, ¿sí? Que estudia el Humash, la Torah, ¿sí? No la Biblia, la Torah. La Biblia es otra cosa. Nosotros le llamamos Torah. Torah, ¿por qué Torah? Porque Torah es instrumento, es Orah, enseñanza. La Torah no es un libro de historia. La Torah es un libro, un instructivo de vida, un manual de vida. Cuando tú estás inventando un aparato, lo más sencillo que sea, un celular, calculadora, lo que sea, un aparato como esta, cafetera y todo eso, tienes que mandar también en el paquete un instructivo de vida, un manual de cómo manejarla, ¿sí o no? Si tú tienes una computadora y luego no sabes manejar, con un delay que lo pones ahí, no sabes qué es delay, te puede
ir a la basura, trabajo de años también, ¿sí o no? Entonces uno tiene que saber manejar también lo que es el cuerpo humano, lo que es la humanidad. Esa es la máquina más sofisticada y más complicada también, el hombre, ¿sí o no? Entonces Dios a fuerza tenía que mandar el alma y con ella también un instructivo de vida, un manual, cómo puedes manejar tu vida. Y esa es la Torah, es tu punto. Porque si fuera la Torah un libro de historia, sería no triple, sino 5 o 6 veces más de tamaño, ¿sí? Y de historias. Y muchas historias están desaparecidas, no aparecen en la Torah, ¿sí? Que la Torah está saltando. Entonces, ¿cuál es la Torah? La Torah es un libro de instructivo de vida que solamente habla, a veces cuando habla de relata algo, ¿no? ¿Sí? Es para destacar nosotros algo para la vida cotidiana, la vida nuestra. ¿Me explico? Si tiene que ver algo para el futuro también, si no, no. ¿Me explico? Por ejemplo, la vida de Moshe Rabbeinu. Entonces, tenemos desaparecidos casi 60 años, desde Mitzrayim, que se huyó a Midian, y regresó a Mitzrayim después al 80 años de edad. Y en este lapso no sabemos nada de lo que sucedió. ¿Dónde viene escrito esto? En los comentarios de Jajamim. Se llama Midrash. ¿Ok? Midrashim. Entonces, el libro, la historia no es la Torah no es historia. Ok. Entonces, en el libro de la Torah menciona, y cada libro que estudia, cada niño judío que estudia la Torah en todo el mundo, sabe exactamente en qué año salió Am Israel de Egipto. ¿Qué año salimos? 2498, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿En qué año nació Isaac, el hijo de Abraham? 400 años antes, justamente. Porque 400 años desde el nacimiento de Isaac empezó la promesa, ¿sí? O el decreto de Dios de la esclavitud, ¿sí o no? Nos hizo un descuento nada más por buen comportamiento. Pero tuvimos que pagar, fíjense bien, estos años, 400 años que íbamos a estar en la esclavitud de Egipto, no lo cumplimos. Entonces tuvimos que pagar todas las diásporas hasta la fecha. La estamos pagando. Porque por algún motivo teníamos que pagar esta esclavitud. Y todas las desgracias y los sufrimientos y las persecuciones y las cruzadas y las matanzas y las auto de fe que nos hicieron y las expulsiones de todos los países que sean, si es Portugal, si es España, si es Inglaterra y todo eso, ¿sí? Y en Alemania el holocausto más recién, fue a consecuencia de esto, que no completamos. Y también por el pecado del becerro de oro, obviamente, sí, pero no es el tema. Entonces, Ben Gurión sigue diciendo, y cada niño judío entonces sabe exactamente, ¿sí? En qué año salió a Israel de Egipto, en qué año entró a la tierra de Israel, qué estaban vestidos, qué estaban llevando de comida, qué llevaban de comida. Nada. Panásimo, la matzá. ¿Por qué? ¿Ah? Que no alcanzó a fermentar, porque Dios lo sacó así, apresurados, rápido, ¿sí o no? Entonces, y cada uno llevaba un bastón en la mano, llevaba un costal con la harina o la matzá que ya hacía, ¿sí? Preparaba para el camino, pero no llevaban ni siquiera garrafones de agua, y no llevaban ni comida, ni alimentos, ni siquiera pañales para los niños. Entonces, ¿cómo salieron al desierto? Entonces le dice Ben Gurión, todos los niños judíos saben exactamente toda la historia a detalle. O sea, los nombres, las familias, Reuben, Shimón, Leví, Judá, hijo de esto y hijo de otro, todos sabemos a la exactitud, con precisión. Esa es una historia judía. Cuando tú enseñas a tu hijo que la historia, o sea, tu vida no empieza hoy, sino empezó desde 3.300 y pico años. ¿Cuándo? En la salida de Egipto y en la entrega de la Torah, que ahorita vamos a ver. Eso es lo que trató de explicar Ben Gurión al ONU. Y Baruch Hashem nos hizo milagro y votaron a favor al final, ¿sí? Nos hicieron mucho favor estos representantes de la ONU, que de otorgarnos o poder recuperar la tierra prometida a Abraham, que fue robada por el momento que Am Israel estuvo fuera de su tierra. Pero estuvimos fuera mucho tiempo. Sin embargo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? La tierra no dio su fruto. La tierra fue desolada. Ningún pueblo, ni los turcos, ni los ingleses, ni los árabes, ni todos los otomanos,
todos los países o, ¿cómo se llama? O pueblos que intentaron a trabajar la tierra, a plantar, a sembrar, no dio fruto como la promesa que viene en la Parashat Bejucotai, en el libro de Bamidbar, ¿sí? En el desierto, ¿sí? Parashat Bejucotai, perdón, viene en Levíticos, en este libro justamente de esta semana que comenzamos este libro. Al final, Be'ar Bejucotai es la última parashat del libro Levíticos, ¿sí? Ahí vienen, pues todos pueden ver eso. Y también ahí viene la promesa más importante que viene a rechazar todas ideas que dicen que Dios abandonó a su pueblo y los rechazó. ¿Por qué? Por sus faltas y sus pecados. Porque ahí dice la Torah claramente, Vegav banzot, biotam beretz oivehem. ¿Me entienden? No, voy a explicar. Y también aún así, dice Dios, biotam beretz oivehem, cuando estén en la tierra de sus enemigos, o sea, en Babilonia, en Egipto, en Roma, en todas las diásporas, ¿sí? En Alemania, en España, lo me astim, no los abominé, o sea, no los rechacé, velo gealtim, o sea, él dice, habla en futuro, o sea, no lo rechazaré, no está hablando de que no lo rechacé en el pasado, sino lo rechacé, significa, velo me astim, velo ajalotam, para exterminarlos, ¿sí? Veleafer beritita, mi anular mi pacto con ellos. Entonces los que dicen que Am Israel está abandonado y hubo, sí creemos en la Torah escrita, 5 libros, todo lo cabot, muy bien, pero ese es el nuevo, ya es el viejito, ¿no? Ese es ya antiguo. Ese es el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que llaman, no importa, ¿no? Yo no entro a debatir este tema, ¿no? Nada más explico. Entonces ahí está el punto que Dios te está prometiendo que jamás te va a abandonar, ni siquiera cuando le faltas el respeto, cuando cometes errores y pecados graves, lo más graves, como asimilaciones, como peores cosas de idolatría, todo este tipo de cosas. Entonces es una filosofía que la Torah te está diciendo, que Dios jamás abandonará a su pueblo. Entonces, seguimos entonces el punto de Pesach. ¿Okay? ¿Perdón? Diáspora significa el exilio. Cuando Am Israel fue exiliado por los babilonios a Babilonia, por los romanos que destruyeron el segundo templo a Roma, ¿sí? Por ejemplo. Dispersados, como hoy en día. Todo el pueblo judío está dispersado, pero es para el bien, no es para el mal. Porque imagínense que todo el pueblo judío estaría viviendo en Alemania. ¿Qué pasaría? Podría ser exterminado en los quematorios, ¿no? En los campos de concentración. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Un favor con el pueblo judío. Lo disperso. Los escondió en diferentes lugares. Incluso muchos tienen perdida su identidad. Pero el Señor. Pero un punto importante, que bueno que abordaste el punto. La Torah te está diciendo que cómo nació Moshe Rabenu, el que estudia un poco el libro de Shemot, del Éxodo, el primer parasha, ¿qué dice la Torah? Que nació de un matrimonio de hombre y mujer, ¿verdad? ¿Quién era el hombre? Su papá Amram. ¿Y quién era la mujer? Su mamá Yochebed, la tía de Amram. ¿Sí? Después de la entrega de la Torah ya se prohíbe casarse con la tía, con él. Pero antes de mantener la entrega de la Torah estaba permitido. Amram se casó con Yochebed, su tía, y ella era mayor también de edad. Y al final acabó engendera. Abraham es hijo de Moshe es hijo De Amram y Yochebed. Ah. ¿Sí? Ok. ¿Por qué la Torah vio la necesidad? O sea, Dios, cuando hago la Torah, significa Dios, que Él escribió la Torah. O sea, dictó la Torah a Moshe Rabbeinu. ¿Por qué Dios vio la necesidad de escribir que Moshe nació de un matrimonio de Amram y Yochebed? ¿Qué me importa a sus papás? Nació ahí por, no sé, por Nazaret, por Betlehem, no sé, donde sea. ¿Qué te importa dónde nació? ¿Y de qué relación? De este y del otro. Amram y Yochebed. Y la Torah no menciona sus nombres. La Torah dice, y fue un hombre de ¿dónde? De la casa de Leví, y se casó con una mujer de la casa de Leví. Anónimo. Pero hombre y mujer.
La Torah te quiere excluir. Que no vayas a pensar que Moshe Rabenu, que es el salvador de Am Israel, es el Es redentor, Dios. ¿sí? Nació del Espíritu Divino, porque no existen estas cosas. La Torah te dice, no señor, ningún hombre puede nacer del Espíritu Divino, no existe, ni siquiera el redentor, ¿redentor? ¿No? ¿Verdad? Del pueblo judío, ni siquiera el salvador del pueblo judío, ni siquiera la persona más elevada del pueblo que hablaba con Dios de cara a cara, no puede nacer de algo que no es lógico. Si no, no ¿No? sería Es como simiente de decir, David. una mujer entró a una alberca y se embarazó. Señor, de veras, ¿no? Acéptate, un poquito la cabeza, piensa un poquito más, ¿no? No, o sea, hay lógica también, ¿no? Por eso la Torah te quiere excluir de esta idea. No existe Moshe Rabenu, el más grande de todas las generaciones, que llegó a las 49 grados de pureza, de conocimientos. No puede ser, no puede nacer del Espíritu Divino. No existe eso. Bueno, por lo menos en el judaísmo no existe. Es lo que toda la Torah te quiere excluir de esta idea. No pienses eso. Es un error. Entonces, para nosotros los judíos es error pensar que una persona puede nacer de esta cosa. ¿Está bien? De esta forma. No existe. Una relación humana entre hombre y mujer es válida. Está bien. No hay problema. Ok. Entonces, Perdón, no. de lo que estaba diciendo ahorita de los dispersados, me recordó Jeremías 46:28, donde dice que dice, tú siervo mío Jacob, no temas, dice Hashem, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré de todo, sino que te castigaré con justicia. O sea, te perdonaré, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. O sea, no lo excluyó, porque muchas personas dicen, no, es que No, ese ya no es. son, ya no. Pero no lo excluyó, lo perdonó, pero pues sí, ha Con sus sufrido, consecuencias. bueno, si quieren analizar el punto, otra vez, todo depende de la disposición de tiempo, obviamente, porque no es ni siquiera empecé el tema, o sea, es la más introducción. Entonces, tenemos que entender una cosa. Toda acción tiene una reacción, esos todos están de acuerdo. Y toda acción positiva también tiene reacción positiva. Y acción negativa tiene sus consecuencias, ¿sí? ¿O no? Ahora, ¿el castigo es bueno o no es bueno? Aquí hay gente mayores que, me imagino, fueron también niños, ¿no? Y se acuerdan cómo los castigaban sus papás o los quitaban el celular. Bueno, en aquel tiempo no había celular, sí, todavía, pero a lo mejor la bicicleta o la visita o de a casa de sus amigos, otras son sanciones o castigos tipo, no importa el cual, sí, no importa, encerrado en el cuarto, no, que castigo, ¿no? Es bueno castigar al niño como educación, no por enojo, no porque estoy molesto y estoy enojado que me rompiste el cristal, te voy a castigar, no puedes salir de noche con tus amigos o no sé qué. No, eso no es correcto, eso no es educativo. Me refiero para el bien del hijo. ¿Es bueno o no es bueno? Sí. Es bueno, ¿verdad? Ahora, no nomás eso. Ustedes ven que un papá agarra a su hijo y lo está cacheteando, así, dos cachetadas fuertes, a la mitad de la calle. ¿Qué dices? Es un malvado, ¿qué es eso? ¿Qué crueldad? ¿Qué es eso? Pero tú viste lo que pasó un minuto antes. Tú viste que el niño estaba corriendo a la calle, el papá lo agarró y la mera hora lo salvó de atropellarse, de ser atropellado. Y lo cacheteó para que aprenda para toda la vida que no se puede cruzar la calle sin ver 3, 4 veces al lado derecho. Si no se marea, puede cruzar. ¿Verdad? Tú viste que el papá a lo mejor lo cacheteó cuando iba a meter un clavo dentro del enchufe y le dijo varias veces, no hagas esto, cuidado, después va a minar, ahí acabar la historia. Y el niño no hace caso. Los niños no obedecen muchas veces, ¿no? No somos, los niños no son mandilones, por lo menos, como nosotros los hombres, ¿no? ¿Quién manda en la casa? La verdad, entre paréntesis, ¿quién manda? ¿El hombre o la mujer? Los hombres, ¿sabes? Así que somos minoría aquí los hombres, ¿verdad? El hombre que es hombre.
¿Somos mandilones o no? ¿Quién manda? La verdad. A ver, Egla, ¿quién Sin manda? miedo de la pareja, de su esposa, ¿no? No sé, su hermano, que Ay, ya sea, está. o no importa, o la mamá, o lo que sea, ¿no? Sin miedo de nadie. Di la verdad, con mano en el corazón. ¿Quién manda, Abraham? ¿Quién manda? Tienen que Es buena respuesta, yo te la explico. Sí. Los dos tienen que tener una buena relación. Oh, perfecto, muy Siempre buena va a haber respuesta problemas también. uno por otro. Entonces tienen que Exactamente. tener ideas parecidas. ¿Sabes qué dijiste ahorita? Lo que dice el Meiri, Rey Menachem Meiri, uno de los grandes Rishonim de Am Israel, del pueblo judío, de los más grandes eminencias de Torah, que, ¿qué significa la palabra amor? ¿Qué significa amor? Cuando uno dice, vamos a hacer el amor, ¿qué significa? Hacer el amor. El amor tiene que hacerse. El amor, no se hace el amor. ¿Ya está eso? Sí, perdóname, pero es una expresión muy errónea, muy equivocada. Hacer el amor significa en hebreo, ahavá. ¿Qué es ahavá? Ahavá suma 13. Y 13 mío y 13 de ella, ese es 26, es el nombre sagrado de Hashem, Yud Kei Vav Kei, ¿es cierto o no? Entonces, ¿qué significa? Que a través del hombre y la mujer, de esta unión, esta relación, puedes jalar la presencia divina en tu hogar. ¿Me explico? ¿Y cómo se llama la recámara principal de la pareja? ¿En cómo? No en español, en hebreo. El Zohar le llama, la Kabbalah le llama Santo de los Santos. Kodesh HaKodashim. ¿Qué era Santo de los Santos? El lugar más sagrado en el Bet HaMikdash, ¿cierto o no? ¿Cuántas veces entró el Kohen más sagrado, supremo? Una sola vez al año, en el día más sagrado, la persona más sagrado, en el día más sagrado y al lugar más sagrado, ¿verdad o no? Y si pensaría un mal pensamiento, al instante se muere. Y lo tenía que jalar con unas cadenas afuera, ¿verdad o no? Entonces es un lugar tan sagrado que el Zohar le llama a tu recámara principal Kodesh HaKodashim. ¿Entiendes qué es eso? ¿Qué significa Kodesh HaKodashim? El sagrado de los sagrados, santo de los santos. No es Santa María ni Santa Pueblo, no sé qué. No, es sagrado de los sagrados. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si no, y si son peleados a muerte, entonces cuando existe, como digo, cuando existe que hay que trabajar en el amor. claro que sí. Por eso digo, Día a día y momento a momento. lo que dijeron aquí los dos tienen razón, pero ¿por qué le llaman así? Porque ahí estás jalando almas sagradas a este mundo, almas puras a este mundo. ¿Me explico? Por eso se llama así. Otras religiones, ¿cómo la toman esta acción de la unión de la pareja, la intimidad? Una cosa más abominada. Si es abominado, voy a ser monjo, voy a encerrar en un convento y ella en un convento. Abajo hay un túnel, no importa. ¿Sí? Y un cementerio para unos fetos allá. Yo lo vi. En Lima, en Perú, me llevaron bueno, había ahí en el centro, en la plaza, no sé, si había 2 conventos, hombres y mujeres, y en el medio había cementerio. O sea, no he sabido. Bueno, ¿mandé? En el medio había cementerios. Sí, o sea, un lugar conocido, no es un invento. Lo digo, o sea, otra vez, no son todos, no sé eso, no estoy hablando del tema, ¿sí? Pero me explico, o sea, el judaísmo no te está ofreciendo ni la filosofía del Oriente, que son encerrados en su mundo y pueden no hablar 6 años, 10 años y elevarse y no comer no sé cuántos días y pisar carbón y descalzo no sé qué, piedras. Este no es la Torah. La Torah quiere que pasas bien aquí este mundo y más en el mundo venidero. Y tampoco la Torah, la filosofía, no Torah, sino la filosofía del mundo occidente, de los americanos, de todo esto, del mundo de los placeres, cosas mundanas, tampoco. El judaísmo encuentra justamente el balance. ¿Y cuál es el balance? Cuerpo y alma. Dale al cuerpo lo que necesita, todo.
La comida, la bebida, el descanso, dormir, también te van a pagar, te van a premiar por este sueño que tuviste, porque estás descansando para servir a Dios mañana bajar con más fuerza. El cuerpo también tiene la ley del deterioro, ¿verdad o no? Como cualquier materia. Entonces el cuerpo no puede descansar, trabajar 7 días. Dios trabajó 6 días. No trabajó nada. Con una palabra dijo, así. Y se formó todo este mundo. No es México solamente, todo el mundo, todo el cosmos. Con una letra G y con otra letra Yud, ¿cuánto cuesta expresar la palabra G? La letra G. Ni siquiera usas la lengua, ni los labios, ni los dientes. Ustedes saben que en hebreo hay datlanat, hay dakrat. Hay letras que salen de los dientes, hay que los usa la lengua, otros los labios, pero la letra G es puro aliento, como un aliento de Dios, aparentemente, metafóricamente. Se formó todo este cosmos precioso. Entonces, ¿qué estás hablando? Y la vida. Bueno, entonces, regresamos al tema que estábamos hablando de los santos de los santos. ¿Mandé? Del amor, ¿no? Del amor. Entonces el amor se hace a través de las acciones, a través de dar. Porque Ahavá en hebreo significa Hav. Hav es dar. Dar y dar y dar. ¿Por qué dar? ¿Por qué no recibir? Porque nosotros somos receptores. No estamos dando. Nosotros sabemos que Dios nos está dando a través de las 10 esferas. Somos intermediarios, ¿sí? Los astros, todas las 10 esferas, hasta este mundo que es el Malhut. Pero nosotros no damos a nadie. ¿Y cómo se llama uno que no da, solo recibe? Egoísta. Obvio, egoísta. Aparte de eso, ustedes saben que en Israel, si conocen bien el mapa, las aguas del Kineret, del mar Kineret, agua potable, gracias. ¿Cómo llega a las casas? De la montaña del Hermón está nevando. Esa es la frontera con Siria. Se derrite el agua, ¿sí? La nieve, y va bajando hasta los ríos, ¿verdad? Del Hermón llega a ¿dónde? Al Kineret, mar Kineret, en el norte de Israel. Del Kineret, ¿a dónde va? El Kineret recibe y da. ¿A dónde? Al Jordán. El Jordán recibe y da. ¿A dónde? Al Mar Muerto. ¿Por qué se llama Mar Muerto? Porque solo recibe y no da. Dar es vida. Recibir y no dar es muerte. Porque no sigue. El agua ya se estanca ahí. Por eso hay sal, por eso no hay peces. Porque no pueden vivir allá. Entonces el mar no da nada. Este mar muerto, por eso se llama mar muerto. La persona que solo da, no recibe y no da, no se asemeja a Dios. Porque Dios es a todo dar y dar y dar. Dios no recibe nada de nosotros, ¿verdad o no? Sí. Nada. Él no necesita nada. Es tan perfecto que no necesita nada de nosotros. Entonces, este es todo el tema del matrimonio. Dar y dar y dar. Asemejarse a Dios. Por eso la mitzvah más grande de la Torah es Ve'ahavta l'reaja kamoja, amarás al prójimo como ti mismo. ¿Por qué? Porque en esta mitzvah es la base de todo el judaísmo. ¿Por qué? Porque en esta mitzvah estás dando. Y dar es asemejarse a Dios, que da y no recibe. Ese es todo el papel, toda la misión de un yudí en este mundo. Dar y dar. ¿Me explico? Ese es el amor verdadero. Cuando uno da sin esperar a recibir. Uno dijo, Rabino, la vida estoy dando y no recibo nada. Sigue dando, no importa, algún día vas a recibir. Y si no, ¿qué te cuesta? Estás asimilando a Dios, estás asemejando a Dios. ¿Cuál es el problema? Dios no espera a recibir. Mande. ¿Cuál de las letras es la que hace eso? ¿Es la madre o es otra la que significa eso? ¿Dar? Sí, la que da, la que recibe, la que da. ¿Es la madre o hay otra que le da también? ¿Estás hablando de la palabra amor, amaba? No. El que recibe y el que da. Jamim dicen algo muy bonito, que por ejemplo la letra Aleph, Bet, Gimel, Dalet, si conoces un poquito el abecedario,
El Aleph representa emuná, lo que estamos hablando, fe, creencia, creer en Dios. La Bet, bitajón, confianza en Dios. O sea, son dos conceptos diferentes. La emuná significa, ¿sí?, creer que existe Dios. Primero, hay gente que no cree en Dios, creen en otros ídolos, en imágenes, en otras cosas, que no son Dios. O sea, le llaman Dios, pero no es el Dios que nosotros referimos, ¿sí? El Dios, el Todopoderoso, el Creador del mundo, ¿sí? ¿Tú puedes creer que este vaso creó a toda esta casa bonita? De verdad, hay lógica, ¿no?, también la cosa, ¿no? O una persona tenía aquí tinta y salió y no sé, un ratón se fue y tiró el vaso de la tinta y se escribió una poesía impresionante. Ay, veme, ¿estás hablando en serio? Ahora yo le digo, esta mesa, ¿verdad que lo hizo el zapatero aquí de la esquina? No. ¿Y mis zapatos quién lo hizo? El carpintero de la otra esquina, ¿verdad? Ya me están tirando de loco, ¿verdad? ¿Para qué me trajeron? ¿Para darle tonterías? No, ¿verdad? Porque cada persona lógica dice, ¿qué estás hablando? La mesa, ¿qué testigua? Que es el carpintero que la hizo, ¿verdad? Y los zapatos, obvio que lo hizo el zapatero. Y esta casa lo hizo un constructor, un albañil, no no sé, un dentista, ¿verdad o no? Entonces hay lógica en las cosas. Tú puedes decir que esta casa, había unas materias aquí en la colonia y de repente hubo una explosión y esta explosión causó construir un edificio de 30 pisos, precioso, hermoso. Te van a tirar de loco, te van a meter en un manicomio, ¿verdad o no? Pues qué lógica es decir que de la Big Bang de repente hubo una explosión y todas las materias se voltearon, eso, el aire, no sé qué, y se hizo el cosmos. Perdón. No, la misma naturaleza, si la podemos notar, hay flores, ¿no?, preciosas, a una hierbita muy pequeña. ¿Cómo te llamas? Yo, Fernando. Escúchame bien. Ateva es la naturaleza. Teva es naturaleza. Si tú tomas la palabra tema y lo sumas en hebreo, sale exactamente con la palabra Elohim, Dios. Elohim es Midat Adin, ¿sí? Pero Ateva significa la naturaleza. Pero la naturaleza es Dios, no hay otro. No es naturaleza, significa la naturaleza tiene leyes, obviamente, ¿sí? Naturaleza. Pero ¿quién plantó esta naturaleza? ¿Quién plantó estas leyes? Dios. Entonces, Dios suma exactamente como la palabra Hateva. ¿Por qué? Porque no hay coincidencias. Y ahora vamos también a tocar el tema. No hay coincidencia porque nosotros como judíos tenemos que creer en 3 puntos básicos. Uno es, y eso es lo que le enseñó Dios, ¿a quién? A los judíos, a los hebreos, más de nada, en Egipto, y a Faraón también. Ahorita lo voy a explicar. Los 3 puntos básicos que estamos ahorita llegando en Pesach, que por eso tenemos la fiesta tan muy bonita y muy básica en el judaísmo, que se llama, aparte de Hag Pesach, que nosotros como judíos le llamamos, en la Torah no está escrito Pesach. ¿Cómo se llama esta fiesta en la Torah? ¿Cómo le llama Dios a la Torah, a esta fiesta? La de Panasi. Exactamente, Hag HaMatzot. Dios no dice Hag Pesach, ¿verdad? Nosotros le llamamos Hag HaHerut, la fiesta de la libertad, la fiesta Hag HaMatzot, la fiesta del panásimo, ¿sí? ¿Verdad o no? ¿Está bien? Ahora, ¿por qué Dios le llama en una forma y nosotros cambiamos? ¿Qué derecho tenemos de cambiar el nombre? Si la Torah te está diciendo se llama Hag HaMatzot, el Hag del Ásimo y panásimo, y tú estás cambiando y diciendo no, es Hag Pesach. Hay una explicación preciosa. Dios dice al pueblo judío, yo los amo tanto, que lo aprecio mucho, porque ustedes salieron atrás de mí en el desierto, como dice Jeremías, en su nebuá, ¿no? Lechteja haray bamidbar, que Hashem recuerda esta bondad y favor que hizo el pueblo judío con él, de confiar en él, y salir al desierto, es como te digo ahorita, vas a una tierra desolada, sin saber a dónde, como Abraham vino, ¿no? Nuestro patriarca. Sin saber a dónde vas, sin llevar lunch contigo, ni nada de eso, ni siquiera pañales, ni siquiera agua, ni nada de eso, y de repente sigues a Dios
con confianza absoluta, con confianza ciega, y sigues sus pasos, te dice, ve al desierto. ¿Cómo desierto estás? Perdón, no es lógico. Hay serpientes, hay animales fieras, hay salvajes, hay muchos peligros en el desierto, calor. ¿Ustedes saben qué calor hace en el desierto de Egipto, por ejemplo? Sí, tremendo de día. Y frío de noche, se congela uno. Entonces, en la mañana, mucho calor. En el día, en la noche, mucho frío. Y muchos peligros en el camino. ¿Cómo vamos a ir, Dios? Nadie preguntó, nadie cuestionó cómo vamos a ir. O sea, tuvieron emuná en Hashem, confianza que Hashem, si le dijo algo, es por bien de ellos, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Entonces, si es así, Dios dice a Irmía, ve y diles a los hijos de Israel que yo recuerdo eso, nunca se me había olvidado. Y nunca olvidaré de eso. Esta confianza que tuvieron de mí. De salir atrás de mí en una tierra desolada, no sembrada, no plantada, sin comida, sin agua, sin protección del sol, el frío y todo eso, y sin protección de los animales salvajes. Y al final, ¿cómo acabó la historia? Con tanta bondad de Dios. El pan del cielo. ¿Es milagro? Sí. Claro. Carne, aves cayeron del cielo. ¿No? Agua. Tú vas al desierto, encuentras agua, ni en un sueño, nada. Y la roca lo seguía. Y la roca y todo. ¿De dónde llegó esto? ¿Por qué? Porque tuviste confianza en mí, yo te hago milagros. Cuando uno hace una acción sobrenatural, ¿okay?, que no está dentro de los límites de uno, si sea sobrenatural, ¿sí?, es una prueba muy grande para el pueblo judío. Y salieron no solamente, si uno todavía dice, bueno, yo soy hombre, adulto, pero ¿qué va a pasar con mis hijos? Tengo hijos de 1 año, de 3, de todo. ¿Cuántos hijos salieron con ellos? Cada uno con mínimo 30 hijos, ¿no? Y los huérfanos que llevaron con ellos, sus sobrinos, porque murieron 80% de los judíos en la tierra de Egipto. Los herejes que no quisieron salir, ¿verdad? Los mató Dios en los 3 días de la oscuridad. Esa es la tradición que tenemos. Entonces los 80% murieron en Egipto porque fueron herejes y no quisieron salir. Solamente 20%. ¿Qué pasó con sus hijos? Los huérfanos. Tuvieron que adoptarlos. Sus tíos, su familia, no sé qué. Imagínate, cada uno llevaba mínimo 30 hijos con ellos, porque cada embarazo, cada parto, tuvieron 6. Hace un poquito tuvo una mujer 6 hijos, ¿no? Apenas, hace 1 mes, 2 meses. No me acuerdo dónde. Pero era natural y sin sufrimiento y sin tanto dolores ni... Y gratis, no tuvieron que pagar la anestesia, ni el ginecólogo, ni nada, ni partera, ni nada. Entonces, este favor que hizo el pueblo judío de confiar en Hashem, Hashem todavía sigue recordándonos y nos está premiando, obviamente, no sé de qué forma, pero de todas formas, ese es el amor mutuo. Entonces, el amor mutuo entre la pareja también lleva a ¿qué? Al amor verdadero. Y el amor, lo que dice el Rabbi Menachem Meiri, lo que mencioné anteriormente, esa es igualdad de voluntad, es exactamente lo que tú dijiste antes. ¿Me explico? Ejemplo, si tú tienes una carreta, ¿sí?, con 2 caballos, pones un caballo al norte y otro al sur, ¿qué pasa? Cada uno jala a su lado, ¿cierto o no? ¿Y qué va a pasar al final? El más fuerte gana, arrastra al otro. O, si los dos son iguales, entonces, ¿qué pasa? Uno jala ahí, se rompe y se quiebra la carreta, ¿verdad o no? Ese pasa cuando 2 caballos van jalando a otro rumbo diferente, distinto. Pero cuando los 2 caballos lo pones a la misma dirección que mencionaste, ¿qué pasa? Llegas a tu destino rapidísimo, porque los dos tienen una misión, una meta, y juntos hacen el labor, ¿sí? Es como el piloto y el copiloto, ¿sí o no? Pero si el piloto dice, yo quiero llegar allá, y el copiloto dice, no, yo opino que hay que ir para allá, ¿qué pasa? No llegan a ningún destino, a lo mejor. Eso es lo que pasa en la pareja, igualdad de los voluntades. Si yo quiero algo, pero mi pareja quiere otra, ¿quién tiene que ceder? Dijimos, ¿quién es el que manda en la casa? Yo les digo que la mujer, el hombre.
Saben ustedes, una vez entró una persona al banco y de repente ve que hay dos filas, una de mujeres, otra de hombres. Al cajero acá y uno al cajero acá. Y le pregunta, va y reclama al gerente, disculpa señor gerente, pero aquí no somos religiosos, no, fanáticos, ¿qué es eso? Banco separado, mujeres acá, hombres acá, ¿de qué se trata? Le dice el gerente, no, disculpe, yo le voy a explicar. Esta fila es de los hombres, es nada más para depósitos. Y esta fila es nada más retiros de las mujeres. Esto es la diferencia, ¿entiendes? Es la diferencia. Pero ¿quién es el que manda? Repito, nadie me contesta. Yo les voy a contestar entonces. El hombre. ¿Por qué el hombre? Porque el hombre manda flores, manda cartas de amor, manda el dinero, manda esto y manda lo otro. Ese es lo que manda en la casa. Por eso, ¿me explico? Así que ya sabes a qué vas cuando te casas. Ok. Bueno, pero el tema era Pesaj. Entonces vamos a regresar al tema. En Pesaj, Dios quiso enseñarle a Paró, el rey Faraón, o conocido, que era mal agradecido, ¿verdad? Con Yosef, con su pueblo. Yosef hizo favor a la tierra de Mitzrayim, a este imperio tan poderoso, o sea, económicamente, fuerza, tenía todo, ¿no? Era como, digamos, Estados Unidos hoy en día. Cuando Moshe y Aarón llegaron con Paró y le dijeron, tenemos un mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Pero primero, ¿quién es Dios? No lo conozco a su Dios, Elohim, no lo conozco. Perdóname, sacó una lista de todos los dioses que él servía. Y dijo, ¿es el Cordero? ¿No? ¿Es el Nilo? ¿No? ¿Soy yo? Pero se consideraba como Dios, ¿no? Y cuando él iba, porque él se hacía pasar de Dios, ¿y cómo lo engañaba a la gente? Fuera del respeto a ustedes, ¿no? Del honor de ustedes, no hacía baño, todo el día estaba aguantando. Y cuando iba al baño, iba al río en la madrugada, ¿verdad? Y nadie se enteraba de eso. Y entonces, ¿qué hacía? Iba a subir el nivel del río, ¿sí? Cada día. Y el único que se enteró de eso, ¿quién fue? Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque Hashem le reveló ese secreto. Pero él engañaba así a la gente. Entonces fíjate hasta dónde puede llegar el autoengaño de uno considerarse como Dios. Cuando uno busca honores y esto, ¿no? Sentirse Dios, poderoso, potente, ¿no? Todo el poder en la mano. ¿Por qué? Porque se le subió la espuma demasiado. Tenía toda la potencia mundial en su mano. Entonces, Moshe viene con el mensaje de Dios y le dice, Dios dijo, el Todopoderoso dijo que liberas a mi pueblo. Dijo, ¿quién es tu Dios? Yo no lo conozco. Tengo una lista entera de dioses y no sé. Los egipcios tenían muchos dioses, como los griegos en aquel tiempo, ¿sí? Entonces le dijo, bueno, si tú no lo conoces, algún día vas a conocerlo bien. Entonces, empezó a hablar con él. ¿Y en dónde? En el río. Pero antes, no después. Y Moshe era tartamudo, si se acuerdan. Es como hablaba. Mira el señor Paró. Si hablaba así. Y Paró está aguantando. Y dice, bueno, Moshe, termina con eso. Ya no aguanto más. Digo, ¿por qué no aguantas más? Estaba burlando de él. O sea, ¿por qué no aguantas? ¿Qué necesitas? ¿O qué se te ofrece? Déjame terminar el mensaje. Y Paró ya no aguantaba, casi estaba haciendo ahí, no se llevaba un coto con él, ¿no? Entonces Moshe le sigue diciendo, y sabiendo que él está pichando de la risa, Moshe dentro de él, y sabía que él ya no aguanta más, y le sigue el juego, ¿no? Y le dice, al final de cuentas, ya, le dio permiso, ve con él, ahí. ¿Quién está haciendo, sus necesidades, orinando dentro de su Dios? Si el Nilo era su Dios, ¿cómo puede ser que él está orinando encima del Dios? Bueno, ahí existe Dios. Hay Dios que se llama, ¿cómo? Que hacen fuera del cabo de ustedes sus necesidades enfrente de él. Y ese es el mejor que hace de la mejor forma
ese es el mejor servicio. ¿Cómo se llamaba? Peor. Peor, ¿cómo se llama? En la Torah dice, cuando Am Israel salió, estaba la Avodah Zará, esta idolatría de un lado, los egipcios del otro lado y el mar del otro lado. Estaba la Avodah Zará de Peor, ¿sí? Así se llamaba. Y es la forma de servirla. O sea, cosas ilógicas, ¿no? En el mundo, ¿no? Pero no entró a eso. Entonces llegaron y le dijeron, bueno, Dios dijo que mandes al pueblo y libéralo. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no lo conozco y no me interesa y yo no obedezco a nadie. Solamente yo soy el que manda. Bueno, ¿qué hizo Hashem? Mandó 10 plagas por las 10 esferas. La primera plaga, sangre. Milagros tras milagros. Si vamos a explicar de verdad cada milagro que hizo cada plaga, no vamos a acabar toda la noche, en serio. ¿Por qué? Porque cada plaga, por ejemplo, la primera plaga, ¿sí? Sangre. El judío tenía en la mano vaso de agua. El egipcio tenía vaso de agua, pero de sangre ya. Hasta que no le pagaba al judío, no se convertía en agua. A la mitad de la ducha, bañándose, de repente empezó a salir agua. No nada más eso, la señora Fátima está en la cocina cocinando, es un pollo esto, y dentro de arroz y pollo y todo eso, de repente el agua se convirtió en sangre. Imagínense, qué horror, qué vida es esta. Tenían sed, no podían tomar agua. ¿Qué iban a tomar? ¿Sangre? No se puede. Los brujos intentaban hacer lo mismo, no lograron. ¿Cuál es la prueba que Dios hizo esta plaga? Que fue el río, el Nilo, se convirtió en sangre y no era agua pintada de color rojizo. ¿Cuál es la prueba? La Torah te dice claramente que los peces murieron. Si hubiera nada más agua pintada de color, ¿sí?, rojizo, ¿por qué tenía que morir? Y esa es la prueba más grande. ¿Están de acuerdo o no? Pero el pez no puede vivir dentro de aguas de sangre. O sea, dentro de agua sí, pero no en sangre. Esa es la prueba más grande. Entonces imagínense qué grandeza era. Y plaga 7 días, un receso 3 semanas. Una plaga una semana, otro receso 3. Y así durante todo el año. Total, en la Agadá de Pesach, si alguien lo conoce bien, viene Rabbi Yehuda, uno de los grandes Tanaitos de la Mishnah, y dice, tenemos que dividir las plagas en 3 secciones, 3 partes. Datzach, Adash, Ba'achav. Datzach, o sea, 3 plagas primeras, las del medio y las 4 últimas. Preguntan Jajamín, ¿por qué me tiene Rabbi Yehuda que dividirlos en 3? Y decir que son Datzach, Adash, Ba'achav. Si yo sé contar, si me dices, yo cuento, Dam, Sefardea, Kinim, Arov, hasta los niños cuentan, Dam, Sefardea, Kinim, Arov, cantan el Agadá, ¿sí? Yo no sé contar hasta 10, ¿sí? Entonces, ¿qué necesidad tenemos que dividirlos en 3 y contarlos? ¿Para qué? ¿Para facilitarme la cuenta? No. Entonces explican algo impresionante. Y aquí viene todo el punto de Pesach, de la enseñanza grande y la lección que le enseñó Dios a Paró y a su pueblo y a los judíos también de paso también, porque los judíos también eran idólatras. La Torah dice, o sea, los Midrashim dicen, comentarios de Jajamim dicen, que cuando Am Israel llegó al mar Rojo, al Yam Suf, vino el ángel celestial de los egipcios y acusó a los judíos que son idólatras. ¿Y por qué Dios hace discriminación o favoritismo a los hebreos que están cruzando el mar sin ningún problema en el seco? Y los egipcios los hundió ahí el mar. Si son idólatras los egipcios y los hebreos también son idólatras. Otra pregunta. Antes de salir de Mitzrayim, Dios le dio una orden que cada hebreo, judío, tomara un cordero. ¿Y qué tiene que hacer con el cordero? Amarrarlo en la pata de su cama 4 días antes de la salida. Imagínense cómo es dormir con un cordero toda la noche, y su excremento ahí, también, y no es nada agradable. Pero tenía que Dios enseñarles a los judíos un
un aprendizaje, una lección. ¿Cuál? La lección era, como ustedes también se contagiaron y se hicieron idólatras como los egipcios, uno de los ídolos que era el cordero. ¿Ustedes creen que este cordero o la vaca de la India es Dios? No, no. Mira cómo puedes amarrarlo en la pata y luego degollarlo después de 4 días. Si el cordero no puede autosalvarse a sí mismo, ¿cómo puede ser Dios? Dios es el redentor, ese es el salvador, es el protector del pueblo. Entonces, si a mí mismo no lo puedo salvar, ¿cómo puede ser yo Dios? ¿Cómo puede ser yo el creador del mundo? Si el creador muere, todo el mundo se cae, todo el mundo se destruye. ¿Cómo puede ser el poderoso? Entonces, ¿cómo es posible? Primero, sálvate a ti mismo, después quieres salvar a todo el mundo, perdón. Salva primero a ti, después a todo el mundo. Entonces Dios quiso enseñarle a los judíos también, no nomás a los egipcios, que el cordero no es Dios, porque también empezaron a contagiarse y fueron idólatras. Pero eso fue la acusación contra ellos, que Dios tiene que hundirlos igual como los egipcios. Ese fue el ángel celestial de los egipcios. Entonces imagínense, entonces aquí tenemos 2 cosas, el cordero y también ¿qué dijimos antes? La sangre, no nada más la sangre, sino todas las plagas también fueron un aprendizaje, una lección para los mismos judíos. Que Dios, primero, entonces vamos a ver uno por uno. Yo le llamo una universidad de 1 año. Dios metió, ¿sí? Sin colegiatura, sin nada, pero metió, ¿sí? a Paró y a su pueblo a una universidad de aprendizaje de las bases y los fundamentos del judaísmo. ¿Cuáles son? Nosotros sabemos que el Maimónides, el Rambam famoso, estableció 13 principios básicos, ¿verdad? Que todo yudí tiene que declararlos en las mañanas, en todas las mañanas, después del rezo, antes de eso, cuando sea, ¿sí? Aparte de los 10 recuerdos, ¿sí? Que son los más básicos, y si no creen eso, uno se considera como hereje baminán. Dicen que una vez hablamos de herejes. ¿Ustedes creen que hay una persona atea en el mundo que no cree en algo? No existe. Todos creen en algo. ¿Cuál es la prueba? Tú lo puedes llamar lo que quieras. Puedes llamarle vaca, puedes llamarle cordero, puedes llamarle Elohim, puedes llamarle madera, no sé, a gente touchwood, ¿no? Touchwood, ¿qué? Le dice algo, un gato negro que pasó, ya no sales todo el día, te escondes debajo de las sábanas, ay, a ver qué me va a pasar, ¿no? Cada uno tiene alguna creencia, no emuná, pero creencia en algo, ¿verdad o no? ¿Sí? Ok. Todos nosotros lo llamamos, los judíos, el Todopoderoso. Tú lo puedes llamar a tu Dios como quieras, no importa, ¿sí? Pero hay una fuerza sobrenatural, ¿verdad?, que hizo el mundo, que creó el mundo, ¿sí? Y también a ti. Alguien de aquí se puede considerarse, ¿sí?, como creador. Entonces, ¿qué somos? Criaturas. Si soy criatura, hay creador, ¿verdad? Tú naciste del aire, ¿no? Tú naciste del aire, ¿no? Yo nací de mis papás y mis papás de sus papás, ¿sí? Nadie viene a reclamar que nació del aire o de una alberca que estuvo ahí la señora o no sé qué. No puede ser. Hay creador y hay criatura. ¿Cuántos creadores pueden existir en el mundo? Uno. Porque si hay 2, entonces ya el otro, uno es creador y el otro a fuerza es criatura del creador. No puede existir 2. Entonces, ¿cómo puedes servir al cordero, al Nilo, a la imagen, a la vaca? No puede ser. ¿Cuántos dioses puedes tener? Entonces, los griegos dijeron, no, hay Dios del amor, hay Dios del odio, hay Dios de la piedad y hay Dios de la misericordia. No, Señor. Nosotros, como judíos, tenemos que creer en un solo Dios y no la Trinidad. Y no nada de eso, porque Abraham, nuestro patriarca, es lo que construye esta carretera, esta autopista que se llama monoteísmo. Ese es el que luchó contra todos los pueblos y estaba dispuesto a echarse al fuego, a la hoguera, por el rey Nimrod.
Y usted tiene que saber algo muy importante. Cuando nació Abraham, nació Nimrod. Porque Nimrod era la contrarrestando de Abraham. ¿Por qué? Porque Nimrod era el creyente más grande de los ídolos. Él le decía a Abraham que vamos a creer en el fuego, en la luna, en el sol, en el agua. No, pero el agua apaga el fuego. Pero el fuego consume. Y así estaba debatiendo con Abraham hasta que Abraham lo ganó. Y entonces, ustedes saben, cuando dos niños pelean y uno le contesta y el otro responde y él hasta que uno se cae, no tiene respuesta, ¿qué hace? ¡Pah! Le pega. Ese es niños, ese es un desquito de niños. Estamos hablando de adultos. Como adultos tienes que tener una respuesta. Dame respuesta. En el judaísmo, ¿qué pasó? Cada pregunta tiene respuesta. Es transparente como el mar, así, como el agua. No hay si no lo contesté, pero contestar, es por falta de conocimientos, de falta de aprendizaje. Pero no es porque el judaísmo no tiene respuesta. A lo mejor no llegué a abarcar todo, ¿sí? Porque tú preguntas a un doctor, cada doctor tiene especialidad en algún tema, ¿sí o no? No vas a preguntar a un dentista del corazón, ¿verdad? Y a un, ¿cómo se llama? Cardiólogo de dientes o de pediatra. Cada uno tiene su especialidad. También aquí en el judaísmo abarca muchos temas, muchas áreas. No siempre hay la respuesta, cada uno tiene respuestas, no, porque tenemos que aprender no 70 años, sino 700 años y no vamos a acabar. Entonces, si no tengo respuesta, no es porque la Torah es que carece de algo, no, porque yo carezco de algo. ¿Me explico? A mí me falta todavía estudiar más y aprender más y darte una respuesta. Entonces, ¿qué te digo? Déjame investigar y te contesto, no hay problema. Pero que hay respuesta, hay respuesta. No existe algo que te dicen, no preguntes. No, esos son cosas nada más para los rabinos, no existe. O los sacerdotes, no. O para los cadis de los musulmanes, no. La Torah entregó ¿a quién? Cuando Dios dijo en Monte Sinai, en el espectáculo más importante de la vida judía, de la historia judía, que se presentó Dios una sola vez y dio una tarjeta de presentación. ¿Qué decía ahí? Los dos mandamientos primeros, ¿verdad? Aquí está mi tarjeta. ¿Qué decía la tarjeta? Yo soy Dios tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Yo pregunto a ustedes, señores, Dios podría venir y decir, yo soy Dios tu Dios que creé el mundo. ¿Por qué no dijo eso? ¿No es el creador del mundo? Sí. ¿Por qué no dijo una tarjeta de presentación? Te dejo acá, cuando quieras, estoy dispuesto para servirte, llámame. Eso. Sí, cada judío tiene celular directo de Dios. Cada persona tiene, ¿sí o no? Sí. Nada más falta entrar al club, el VIP, ¿no? Entonces, el celular directo, no necesitas intermediarios, no necesitas presidentes, no, directo con Dios hablas diario, 3 veces al día. Y no nomás esto, cada vez que quieres hablar y expresar, y pedir, y alabar, cuando quieras, está Dios disponible, 24 horas, 7 por 24. También en Shabbat escucha, pero no hay que pedir en Shabbat. De todas formas, Dios viene y se presenta como ¿qué? Como el Dios que sacó al pueblo judío del Mitzrayim. ¿Por qué no como el creador del mundo? ¿Buena pregunta o no? Porque escogió a los judíos como su pueblo, a los hebreos como su pueblo, ¿no? Pero sí, está bien. Pero ¿por qué no se presentó que yo soy Dios el que creé el mundo? Es más poder, más fuerza, ¿no? ¿Qué es más grande? ¿Crear todo el mundo o sacar a un pueblo de otro pueblo? No, lo que pasa es que yo pienso que ahí Dios escogió ese pueblo y así como usted mencionó anteriormente, se estuvo preparando al pueblo en todos los aspectos, dentro de todo lo que vivieron en Egipto para prepararlos, y después los preparó y los cubrió, los protegió los 40 años que vivieron en el desierto hasta llegar hasta la tierra prometida, porque de ahí iba a comenzar a crecer más lo que es el pueblo.
para no contaminarse con todo lo demás, porque ya los tenían preparados. Este es perfecto. Yo Yo creo- entiendo perfectamente lo que estás Yo diciendo. creo que fue porque cuando él sacó a su pueblo de Egipto fue cuando se manifestó visiblemente ante los ojos de todas las naciones. Pero ¿qué es más importante? ¿Sacar a un pueblo, redimir a un pueblo, ser Robin Hood, en un Pero es héroe, que no- o Salvador, Redentor, o crear todo el cosmos, Y es que todos los mundos? Pero cuando lo creó, crear todo el cosmos. Crear el cosmos, aparentemente, ¿sí o no? ¿Está? aparentemente. Es que les está diciendo. No estoy en contra, nomás No vayas digo, a ir a agradecerle quiero presentar a los dos otro. lados de la moneda, para que puedan elegir. Es que les está, como les va a dar los mandamientos, la carta, Sí. No te olvides. por decir la carta de matrimonio, ¿verdad? Le dice, yo soy el que te saqué, ¿verdad? No vayas a ir a darle. Y si me dice yo soy el que creé el mundo, pues, para mí es más importante creer en un Dios tan poderoso que creó todo el mundo. ujú. Porque sacar también, mira, muchas veces en un país puede ser rebelión y tomar el poder a fuerza, sea una fuerza, no sé, un comandante, un general, toma a sus soldados, hace rebelión, sacan al presidente, lo matan, lo ejecutan o no sé qué, y toma el poder. También es un héroe, pero no es igual como uno que creó a todo el mundo, todo el cosmos, todas las astros. Pero ahí pues en general se lo lleva el crédito él, aquí en este caso se está presentando como el todo, como el Shaddai, yo soy el que te sacó de la tierra. Solamente. Te tengo cerca. Una sola Yo ventaja. soy todo, y tanto tu Redentor y tu Salvador. Está bien, O sea, soy yo- redentor, pero hasta ahí nada más, entonces está limitado. No. Cuando digo que yo soy el creador de todo el mundo, no me limito. Lo que pasa es de Tengo que- mucho más ventajas, más poder. Lo Pero sacó con queda señales y como un prodigios. creador, no queda como algo que está cerca de ti, que Bueno. está contigo. Está bien. No, no es algo más personal como dice ella. Dice que yo te saqué, es algo personal, Ajá. algo de que lo puedes atraer, es una cuestión psicológica. Sí, sí, Si entiendo. yo digo que es de todo el mundo, pues entonces ¿qué? Sí, sí, como no te da la individualidad, o sea, no te da la personalidad tuya, o sea, te dice yo te saqué, Sí. no dice yo les saqué, no en plural, en singular. Ahorita vamos a llegar también Pero al es punto, que pero ya está vamos a otra escuchar parte. una opinión más ya, para Mire, seguir. En mi opinión, ¿cómo le diré? El creador, Hashem, les dice a ellos, acuérdense, ustedes sufrieron en Egipto Sí, por muchos siglos. Ustedes Sí. clamaron a mí, porque mientras no clamaban, ustedes estaban como si pasándosela en su mundo, para no decirlo de otra forma. porque Sí, no sí. lo entienden. Entonces ellos clamaron a él porque ya no aguantaban esa vida, pero hubo un remanente, ese remanente, como acaban de decir, hago un pacto contigo, de que yo no te olvides de que yo fui quien te saqué, yo fui quien te hice las maravillas, yo fui quien hice todo, no lo olvides de generación en generación, lo recordarás. Para que no entiendo, vayas a es ir buen a argumento repetir. también lo que están diciendo, escucho, pero aquí el punto más básico de todo eso es, ¿quién estuvo en la creación del mundo? Nadie. Solo Dios. ¿Quién puede atestiguar? Salió de la cueva después que tuvo una epilepsia, que yo, y tuvo unas visiones celestiales y dijo, wow, vi a Dios y vi los ángeles santos sagrados y me dijeron que yo soy el redentor de todos los musulmanes en el mundo. ¿Qué estas cuentas de niños, a leyendas? Eso? ¿Qué estás viniendo a contarnos? ¿Cuentas viéndole la cara? Cuando Am Israel estuvo en el espectáculo más enorme, que no más Am Israel presenció esto, yo lo voy a decir entre paréntesis, también, en nombre del Gaón Mivilna, uno de los grandes luminarias de la Torah, ¿sí? El Hafetz Haim, Israel de Radin, que el autor del libro de la Shon Hara, de todo eso, y el Mishnah Berurah también, decía en su nombre, que todas las almas de los conversos que vienen durante todas las generaciones del pueblo judío, durante toda la historia larga de Am Israel, estuvieron en Monte Sinai hace 3.300 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En aquel tiempo, cuando Dios vino y se presentó con los amonitas, moabitas, edomitas y les ofreció la Torah, nosotros somos ladrones, nosotros somos asesinos, los edomitas, ¿sí? La Torah te dice, Esab
vive por su espada, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué está escrito en la Torah? No robarás, no asesinarás. No. Estamos viendo. Porque hay pueblos que eligen a la vaca como Dios o al cordero. Porque no les exigen. Porque no les exige nada. La vaca no habla, es muda. Y la imagen, eso, tampoco le dice nada. Nada más te está viendo así como pobrecito, pero no te dice nada. No te obliga a cumplir Torah, mitzvot, 613 preceptos. No te está obligando a hacer nada en la vida. Puedes subir el coche cuando quieras, puedes comer lo que quieras. No necesitas romper la cabeza a ver dónde está el sello de kosher y cuando no te obliga a separar de tu pareja 12 o 14 días al mes. Y no te obliga a no tocar a una mujer hasta el casamiento. Y no te obliga a hacer 1000 cosas que estás obligando como judío. Entonces, ¿qué mejor? Yo no quiero Dios metiche como mi suegra. ¿Sí? Yo mejor prefiero un Dios, así, un corderito, una imagen, una piedra, una vaca, que es muda, que no habla, que no escucha, que no se mete en mi vida. No quiero metiches en mi vida, ¿verdad? Yo quiero solo, como me paga, me dé las ganas. Como me pega las ganas, punto, en vulgar, ¿no? Así como, yo quiero vivir a mi gusto, que nadie se meta conmigo y punto. ¿Me entiendes? No. Los judíos escogieron un Dios que habló con ellos y les dijo muchas restricciones. ¿Quién está loco para recibir estas tonterías? Perdón, tonterías. O sea, me refiero a tantas restricciones, tantos límites, tantas advertencias y tantas consecuencias de cada falta y pecado Señor, ya sabe qué, déjame light, sí, mejor. Es más dietético el light y una vida light no es mejor, claro. Ser reformista es lo mejor, ser conservador es mejor, hago lo que me pega las ganas. Me caso con no judío, y se casa entre el rabino y ¿cómo se llama? El pastor, o el cura, ¿no? Que me llaman, ¿no? ¿Cuántos se casan así? Sin conversión, sin nada, no les importa. ¿Y cómo sabes quién es el rabino y quién es el cura? Que el cura tiene una kippah y el rabino reformista no tiene kippah. Esa es la diferencia. ¿Entendieron hasta dónde llega eso? Por eso, reformista, ¿qué significa? Reformar el judaísmo. ¿Quién está en tu derecho a reformar el judaísmo? ¿Tú eres el dueño? Para nada. Tú puedes conservador. ¿Qué es conservador? ¿Qué es lata de atún? ¿De lote? ¿Conservadores? ¿Qué significa conservar lo que me convenga? Lo que me gusta. Esto me gusta, lo hago. Esto no me gusta. Señor, no es así. Eres un esclavo. ¿Esclavo es positivo o negativo? Depende de dónde. Si es en África, si es en donde sea, se sabe que hasta la fecha hay esclavos. Hasta la fecha hay esclavos. Salió un reportaje, en serio, que llevan a la gente, mujeres, hombres, le quitan el pasaporte, le quitan todo, y lo ponen ahí a trabajar por miseria. Y la gente no puede, generaciones tras generaciones. Bueno, no sé exactamente dónde, pero sí hay. Esclavitud significa no tienes voto y voz. Voz y voto no tienes. Todo lo que tuyo pertenece al patrón, al amo. No tienes libertad. Estás esposado, estás amarrado. ¿Me explico? ¿Por qué le llaman esposo y esposa? Porque están esposados. Tienen esposas. Van al shopping, ¿sí? Lo lleva en la mano. Porque que no voy a entrar a la tienda y firmar la tarjeta, ¿no? Que una vez se le pidió a uno la tarjeta de crédito y le dijo su amigo, ¿por qué no le llamas a American Express para que cancelan la tarjeta? Dijo, no, mejor, yo estoy viendo que el ladrón está firmando menos que mi esposa, mejor así. No se preocupe, ahorita lo parejamos. Para que no se enojen conmigo. No tengo tarjeta. Mejor. Veo cómo están felices. ¿Ya ves a tu esposo? Todo el tiempo no dejó de reírse. Está feliz. Sin tarjeta es mucho más calma la vida, mucho más paz, más armonía. Sí, señor. ¿Puedes enfocar más al tema de Pesach que tanta charla?
algo más, Claro. aprovechar el tiempo. Yo vengo a aprovechar el tiempo. Tienes toda la razón, pero tiene que ver con eso, y voy a explicar. Entonces, regresando al tema, el tema todo está, de hecho, tiene un vínculo, todo está ligado. Pero el punto es, lo que quiero llegar ahorita, es el tema de la lección que aprendieron los hebreos y los egipcios, y más que nada el rey Faraón, que renegó la existencia de Dios. Entonces, las tres primeras plagas, ¿cuáles eran? Sangre, ranas y piojos. ¿Quién hizo estas plagas? No. O sea, obvio, todo hace Dios. Pero ¿quién es el mensajero? ¿Quién fue el mensajero? Aarón. De hecho, Moshe. Moshe no quiso golpear la tierra ni el río porque por no ser mal agradecido, ¿cierto? Porque él recibió beneficios del río y de la tierra. Entonces, Aarón hizo las tres primeras. Las tres del medio, medianas, ¿quién hizo? Claro. Moshe. A Moshe. Moshe. ¿Ok? ¿Qué fueron? ¿Perdón? ¿Cuáles son las tres del medio? El Primero, granizo. dijimos Datzach. Datzach significa Dam, Sefardea y Kinim. Sangre, ranas y piojos. Ese fue Aarón. Ese fue en la tierra también, ¿cierto? ¿No? La tierra en el río. Las tres segundas los hizo Moshe. ¿Cuáles fueron? Adash. Adash, esos son los señales que dio Rabbi Yehuda, que Los de la mencionamos antes. naturaleza. Arov, Ain es Arov. Arov que era animales salvajes, ¿verdad? Luego Deber, peste. Luego Shin, sarna. Son las tres segundas. Ok. Sí. ¿Quién los hizo? Moshe. ¿Y dónde fueron? En el cuerpo humano y los animales también, ¿sí o no? Ok. Esas son lo que estoy diciendo, explicando por qué se dividió en tres partes, ¿ok? Y las últimas cuatro fueron en el aire. ¿Qué fueron? Bahar, Barak, granizo. ¿Sí? ¿Granizo de qué está compuesto? De agua y fuego. Agua y fuego. ¿Quién lo hizo? Dios. Ni Moshe ni Aarón. Fue directo de Dios. Luego del granizo, ¿qué fue? Arbe, langosta. ¿Quién envió la langosta? Dios. Luego, la oscuridad. ¿Quién lo hizo? Dios. Y la última, obvio, que fue Dios. La muerte de los primogénitos, ¿verdad? Ok, ahora entonces empezamos del principio. El principio del año que entró, pagó a la universidad, le llamó el primer semestre, que fue la lección de que él renegó la existencia de Dios, ¿verdad o no? ¿Qué le comprobó Dios en estas tres plagas? ¿Puedo, Que existe. ¿puedo hacer una aclaración? Aquí estoy. Sí. Ok, nada más, porque usted dijo de que por la de sangre fue por agradecimiento que Moshe no lo hizo. ¿Por qué? Porque el Nilo lo cuidó cuando era un bebé. Sí. Se supone que por eso no lo hizo el cometió de sangre Moshe, sino Sí. fue por esa situación. Sí. Gracias, por- Y la tierra, porque la tierra recibió el cuerpo del egipcio que él mató. Está bien. Entonces, las primeras tres, que es el primer semestre, ¿qué aprendieron los egipcios y Faraón? Que existe Dios. Él renegó la existencia de un todopoderoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué comprobó Dios? Que todos los dioses de él, incluso el río, están destruidos. ¿Verdad? Entonces no existen ningún Dios. Yo soy el Dios. Yo soy el todopoderoso. Primero, aprendió, sacó calificación 10. ¿Pagó en qué? En este semestre. Y pasó al segundo semestre. La segunda es lo que dije, empezamos con el Rambam. ¿Qué? Ese es el primer fundamento del Rambam. Yo creo con fe absoluta de la existencia de un solo Dios. ¿Cuál es el segundo fundamento? El segundo semestre. Renegando la supervisión divina. Lo que es la providencia divina. Que Hashem supervisa, maneja, manipula, dirige a todo el mundo. No como las creencias o religiones que creen en Dios, el Todopoderoso, un creador del mundo, pero dicen, ellos reclaman que Dios es tan poderoso y tan elevado para ver a unas cucarachas como nosotros, como los humanos, disculpe
el desprecio, ¿no? O sea, es tan elevado que tiene que atender otros temas más importantes que el señor Isaac o sea, no sé quién, ¿no? ¿Cómo que es? ¿Qué? Para él es un desprecio. No es tu prestigio, no es por su reputación atenderme a mí. ¿Cómo que es? No, él creó el mundo y lo abandonó. ¿A qué? A la casualidad, a los astros, a los ángeles, a los ministros celestiales. No, Señor, no. Yo sigo, dice Dios, apagó, yo sigo dirigiendo el mundo. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué mandó? Las 3 segundas. ¿Cuál fue el segundo semestre entonces? ¿Cuál fue las segundas? Los Adash, animales, dijimos. las Arov, pestes. Arov, animales salvajes. ¿Cuál es la prueba que yo soy el que dirijo el mundo y superviso el mundo? Eso se llama supervisión divina. Que los animales saben distinguir entre egipcio y judío. Y no atacaron a los judíos, solamente a los hebreos. El judío está aquí, el mitzri aquí, el egipcio. Atacan al egipcio y al judío está entero, intacto. ¿Cómo es posible? El animal tiene intelecto, puede discernir, puede distinguir. No. Si no, yo los mandé y lo puse en el chip de la cabeza, ataca al egipcio y no al judío. ¿Me explico? ¿Está bien? ¿Cuál es la segunda de las segundas? Deber, el peste. El peste ataca a todos. ¿Se acuerdan del peste negro? Claro. ¿A quién acusaron los primeros? A los judíos. Y hubo matanzas. Porque dijeron que los judíos pusieron veneno en los pozos de los demás. Entonces, pero yo estoy tomando agua del mismo pozo, Señor. ¿Cómo si yo envenené el pozo? Me toca morir igual como tú. No, pero los judíos siempre son los culpables. ¿En qué? Que si son ricos son los culpables, que somos nosotros somos los pobres. Si son pobres son culpables porque están cayendo a la necesidad de darle ayuda y eso entonces, y si son inteligentes, porque son culpables, porque eso no somos igual como ellos. Si son tontos, igual. ¿Saben cuántos judíos, en comparación relativamente, a nivel mundial, recibieron el premio Nobel? Hay una lista entera en relación. ¿Cuántos somos? ¿15 millones? ¿16 millones? ¿Cuántos somos? En relación a los chinos, a los rusos, a los americanos. ¿Qué somos? No somos ni un 0,3% de la población mundial. ¿Y cuántos premios Nobel recibió el pueblo judío? Relativamente muchos. Yo exactamente no tengo el dato exacto, pero en porcentaje muy alto. ¿Es coincidencia? En serio, es coincidencia. No es que para bien como presumir, yo no soy premio Nobel, yo a lo mejor todavía estoy en el kinder. Pero no hay coincidencia. Supervisión divina. Dios quiere algo de nosotros. Pero cuando te da más es cuando te exige más. ¿Estás de acuerdo? Entonces Dios comprobó que Él es el que supervisa, Él es el que maneja, Él es el que manipula todo. ¿Verdad? ¿Cuál es la tercera plaga? O sea, la sexta en este caso, del segundo semestre. Shrin, sarna, igual como el peste. Sarna, egipcios, judíos, no. ¿Cuál es la prueba? Que yo soy el que superviso y manejo el mundo. ¿Verdad o no? Hasta aquí, el segundo semestre, calificación 10 plus todavía. Subió al tercer grado, al tercer semestre y su pueblo, obviamente. También los judíos aprendieron mucho de eso, obvio. ¿Cuál fue el cuarto? La séptima plaga. La sexta. La sexta era sarna. Ahora el tercer semestre. 4 últimas. Granizo, exactamente. ¿Granizo qué significa? ¿De qué está compuesto el cielo? ¿Cómo se llama el cielo, el firmamento? ¿Cómo la Torah le llama? Dios, ¿cómo le llamó? Shamaim. ¿Qué es Shamaim? 2 palabras compuestas. Esh, fuego, y Maim, y agua. 2 materias
contrarrestadas contra, o sea, enemigos. Dos elementos enemigos en el mundo, que el fuego no aguanta el agua y el agua no aguanta el fuego, ¿sí o no? ¿Sí? El fuego consume al agua, ¿sí? Cuando está cocinando, y cuando el agua apaga el fuego. Esto es exactamente el argumento que le dio Abraham a Nimrod, que no puede ser, ¿sí? que el fuego ni es Dios ni el agua, porque si el fuego consume al agua, el agua no puede ser Dios, y si el agua apaga el fuego no puede tampoco. O sea, otra vez, si el fuego es Dios, ¿cómo no te estás salvando a ti mismo? Bueno, pero hay explicaciones, no está entrando aquí al debate, ¿está bien? De todas formas, ese es el granizo. Es Umain. Hashem hizo paz entre el fuego y el agua una vez en la historia, cuando creó el firmamento, el cielo. Shamayim, es Umain. Y para hacer la voluntad de Dios, imagínense, dos enemigos se unieron a la misma causa. Hicieron paz. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. En otro caso, en Mitzrayim también, cuando cayó el granizo, también fue agua y fuego que hicieron paz. ¿Para qué? Para matar a los egipcios y a los animales en el desierto, como dijo Dios. Moshe le dijo a Paró, los animales que están en el campo, los advierto, se van a morir si no lo meten a su casa. O sea, los establos protegidos, el techado, no sé qué. La siguiente plaga, ¿cuál fue? Dijimos, no, langosta, arbe. Langosta, ¿dónde vino? A los campos de los egipcios. Cuando llegó a la frontera, un campo de juicio. No, aquí, nada más. La que sigue, ¿cuál era? Obscuridad. Y ustedes saben la historia. Obscuridad 3 días que se podía palpar la oscuridad. No es como oscuridad que si va la luz, todavía nos sufrimos para ver, pero con el poquito a poquito podemos alcanzar a ver y caminar. No, la Torah te dice, lo kamo ish mitachtav, una persona que estaba sentada, un egipcio, de la oscuridad que estaba tan grueso, no podía parar. Y la persona que estaba parada, de pie, no podía sentar. Imagínense que yo no tengo, o sea, para describir esta oscuridad tan pesada, tan gruesa, es muy difícil entender lo que sucedió ahí. Y todos los judíos tenían luz en sus moradas. ¿Cómo puede ser? De uno en el mismo palacio también los judíos sí podían ver encendida su vela, aún en medio de la oscuridad. Hay una o sea, los judíos tenían luz. Iba con luz, con linterna o vela, y el egipcio no veía y él sí. ¿Y cómo escondieron? ¿Qué hicieron? En estos 3 días, vienen las Midrash, que los judíos entraban a las casas de los egipcios y esculcaban ahí. Cuando venían a pedirles su préstamo, dinero, plata, oro, que por el orden divino, no tenemos, mira, no tenemos, estamos, no ves cómo está el dólar, cómo está la situación económica, así, no tienes, ahí en el cajón tercero de tu, es como se llama, ¿cómo se llama? No, el cuarto, no sí, ahí tienes en el cajón tercero de arriba, tienes tanto dinero en dólares, no en pesos. Y así las joyas están de este lado. ¿De dónde saben? Claro. Entonces, y la última, ¿cuál fue? Primogénitos, la plaga de los primogénitos. ¿Qué fue en este semestre? ¿Qué aprendieron Paró y su pueblo? Que la vida la tiene el Eterno en sus manos. Que el poder lo tiene Dios. Que no, el primer semestre que existencia de Dios. Ese es el primer fundamento del Maimónides. Yo quiero con fe absoluta que existe Dios. Esa es la emuná. Existe Dios. No lo conozco. Pero tú dijiste antes que tienes que ver a Dios ¿de dónde? De las maravillas del mundo, las plantas, árboles. El rey David dijo en Salmos, me besaría de mi propio cuerpo veo a Dios. ¿No ves a Dios en el nacimiento de tu hijo, de tu bebé? ¿Cómo no? ¿No ves cuántos milagros vives cuando tienes, cuántas cédulas tienes en el cerebro? ¿Ya sabes? Millones.
No ves a tu Dios que está... Bueno, un motor de un coche, ¿cuánto puede ser? ¿Cuánto puede aguantar? Unas 200,000 millas, 300. 10 años. Hoy en día todo es chafa, ¿verdad? Desechable. Aquí es, 10 años, digamos. Okay. ¿Cuánto tiempo dura el corazón de la persona? este es este. Del nacimiento a la muerte, al día de la muerte, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo está latiendo? Diario. ¿Cómo puede ser? ¿Cuánto tiempo puedes una bomba, ¿sí? Una máquina, la ley del deterioro? Aquí no existe nada hasta que Dios no se lleva el alma, el corazón sigue y sigue y sigue bombeando todo el tiempo. ¿Cómo puede ser? Aquí no ves a Dios, aquí en tu cuerpo. ¿Cómo puede ser que tienes los 5 sentidos en tu cuerpo? Y hay gente que no siente el sabor. Hay gente que no puede palpar, no tiene el sentido de la, ¿cómo se llama? Del tacto, exacto. O el olfato, ¿no? Hay gente que sufre de eso. Entonces, ¿no ves la grandeza de Dios acá? ¿No ves la existencia de Dios en tu cuerpo mismo? Sí. Además entra un parto y ves cómo nace tu hijo, ya es suficiente ver la grandeza de Dios, de la existencia de Él. ¿Cómo puedes decir que no existe Dios? Entonces la existencia de Dios es la base de toda la emuná. Por eso Dios viene y se presenta con una tarjeta de presentación. No soy Dios que creó el mundo. Claro que sí soy Dios que creó el mundo. Pero para que me conozcas bien, te estoy presentando como el Dios que te saqué de la tierra de Egipto porque tú lo viviste en tu propio cuerpo. Tú viste las maravillas, tú viste las grandezas, la mano extendida, el brazo extendido y la mano fuerte de Dios. Tú viviste la existencia de Dios en las 3 plagas primeras y la supervisión divina que supo distinguir entre tú y tu vecino egipcio, Ahmadinejad y esta Fatima y no sé qué. Tú viste las últimas 4 plagas que Dios demostró y comprobó que Él tiene todo el poder en la mano, que nadie puede contra Él, que Él domina todo. ¿Fue una lección o no fue? ¿Estás de acuerdo, mi querido? Y por eso es que hicieron el becerrito, ¿verdad? Esa fue la salida de Mitzrayim. Por eso la Torah te dice 50 veces se repite la salida de Egipto en la Torah. En todo, en la mitzvah de Tzitzit, Ani Hashem Elokechem asher hotzeiti etchem me'eretz Mitzrayim. Yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Mitzrayim. En intereses, cuando uno está prohibido cobrar fallas se llaman, ¿no? Intereses, bueno, Dios dice, yo soy Dios que te saqué de Mitzrayim. Y muchos mitzvot de la Torah repite. En el Kiddush de Shabbat, dice, Zecher Litziat Mitzrayim, recuerdo la salida de Egipto. 50 veces se repite la Torah porque la salida de Mitzrayim era un espectáculo que todo el pueblo lo presenció. No como una persona que nadie estuvo en la creación del mundo y nadie puede atestiguar que es verdad. Porque cualquiera puede decir, yo soy Dios. ¿Por qué? Porque vas a ver, mañana que te vas a levantar a las 6 de la mañana. Y toda la noche te vas a pensar en levantar a las 6, porque te dijo Él. Y vas a ver que te vas a parar a las 6. Pero la verdad tiene razón, es el Dios. ¿Qué? ¿Falta charlatanes? ¿Falta gente farsante como esto que te hacen milagros? Shabtai Tzvi, el falso profeta que se hizo pasar de profeta, ¿acabó cómo? Como un musulmán, se convirtió en musulmán. Pero hizo milagros, sí tenía muchos poderes de la Kabbalah que estudió, era muy genio, engañaba al pueblo. ¿Acabó qué? Convirtiéndose al Islam, al musulmán. Porque el sultán turco le dijo, o te vas a convertir o te vas a matar. Y dijo, bueno, ¿para qué morir? Mejor me convierto. Pero se hizo pasar de profeta falso, de Mesías, de Mesías, de Am Israel, de un redentor, de un salvador del pueblo. Entonces, ¿no hay charlatanes en el mundo? Claro que hay. Entonces, cada uno puede decir, yo soy el creador del mundo. Claro, tú eres el creador. ¿Quién dijo eso? Pruebas. ¿Cuál es la prueba? Que yo te saqué de la tierra de Mitzrayim y tú lo viviste. Y 3 millones de hombres, mujeres y niños presenciaron la existencia de Dios cuando apareció Dios y dijo,
yo soy Dios que te saqué de la tierra de Israel, primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? No tendrás otros dioses sobre mi rostro. O sea, no es suficiente que tengas la emuná, creer que yo soy Dios, su Dios, porque esto te obliga a algo. Yo no soy vaca que muda, que no habla y no exige. Yo sí te exijo servir solo a mí, porque yo soy el creador y ustedes son las criaturas. Entonces cuando yo mando, yo soy el creador, yo pongo las reglas. Acepto Dios, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa con la gente de los pueblos que empezamos a decir? Que es amonitas, moabitas, edomitas, todos estos pueblos que Hashem le ofreció la Torah y no lo quisieron, votaron todo el pueblo, la mayoría dijo no. Y la mayoría, había minoría, que votaron a favor. Pero ¿qué pueden hacer? Que la mayoría no aceptó. Dice el Hafetz Haim, Rabbi Israel Meir con el nombre del Gaón Vilna, que estas almas Hashem le da el privilegio de convertirse al judaísmo en cada generación y generación, desde hace 3.000 a 300 años hasta la fecha. Estas almas que aceptaron la Torah, en estos momentos, hace 3.300 años, Dios vio la ansiedad, el anhelo, la voluntad de ellos y dijo, no la voy a dejar en el aire. Le voy a dar el premio de ¿qué? De juntarse con el pueblo judío. ¿Me explico? Esas son las almas que cada generación vienen y se juntan y se pegan. Y ustedes saben qué fenómeno es a nivel mundial. Es impresionante. Yo quiero nomás acabar la primera parte.